Muy buenas noches, nos encontramos con el profesor Humberto Álvarez Alvarado, profesional que pues, nos va a dar una breve introducción. Queremos escuchar de viva voz de usted algunos de los aspectos más relevantes de su carrera como docente. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Humberto Álvarez, soy profesor aquí en la Facultad de Ingeniería Industrial y además dirijo el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria CIEMI. Tengo 35 años de trabajar en la tecnológica. Comencé trabajando en el Centro Regional de Chiriquí, donde fui director, y después que regresé del doctorado, entonces pasé aquí a la sede en Panamá. Bueno, el asunto de algún tipo de discapacidad es interesante porque discapacidad hay tantas definiciones y perspectivas, pero sí he tenido la oportunidad, tanto aquí en Panamá como cuando estuve haciendo mis estudios doctorales en Estados Unidos, donde tuve estudiantes también con discapacidad. Por ejemplo, el estudiante, el ejemplo más interesante fue aquí en Panamá. Un estudiante de la maestría en informática, en ingeniería de sistemas, maestría científica, siempre se me olvida el nombre. Es ciego, capacidad visual 100%, y fue alumno mío en un curso que es sumamente gráfico, donde se trabaja mucho con gráficas y relaciones. Y este chico, increíble el poder, la capacidad de abstracción, tanto así que comenzamos a escribir un paper entre él y yo, pero él se ganó una beca y se fue a hacer el doctorado en computación a Alemania, y ahora ya está regresando. Es que el concepto inclusivo quiere decir que puedas incluir a todos, que todos deben tener la misma oportunidad. Tiene mucho que ver con el concepto de equidad. Lo único que es inclusividad se ha reservado más al problema de discapacidad, pero también tiene que ver que hay discapacidad motora, discapacidad sensorial, visual, hay discapacidad emotiva y psicológica, por ejemplo, gente con síndrome de déficit atencional, gente con dislexia, toda esa gente tiene discapacidad y esas son discapacidades todavía más difíciles de manejar. Por ejemplo, en Estados Unidos me tocó darle clase a un par de chicos con dislexia, que ¿sabes cuál es la dislexia? Que vienen los números, ¿no? Sí. Entonces, allá sí todos estos estudiantes tienen la oportunidad de ir a una oficina y la oficina contacta a los profesores y nos daban cierta capacitación. Por ejemplo, con los estudiantes disléxicos o los estudiantes con síndrome de déficit atencional, nos decían, mira, son estudiantes que deben tener un poco más de tiempo que el resto de los estudiantes. Entonces la pregunta que yo me hacía era, pero si yo no, porque lo primero es que tú no debes decirle a nadie que, por ejemplo, tú tienes una discapacidad de ese tipo, yo no puedo decirle a menos que tú me autorices. Pero si yo te doy más tiempo del normal en un salón de clase, el resto de los compañeros va a decir, pero ven acá, ¿por qué a él sí y a nosotros no? Entonces lo que se hacía era que esos estudiantes iban a un lugar especial. Personalmente eso a mí no me gustaba porque yo considero que educación inclusiva es que todos estén en el mismo lado y todos tengan. Entonces lo que tratábamos de hacer era que el tiempo fuera, que el examen fuera lo suficientemente largo o corto, como lo quieras ver, para que todo el mundo lo pudiera hacer antes de que acabaran las 2 horas de clase, y así que ese resto del tiempo lo pudiera usar el chico con dislexia. Y así, pues no hacer exámenes especiales para uno, sino para todos, por exámenes con letra más grande, que no tuvieran el 8 y el 9 seguidos, cosas así. Tratar de configurar. Entonces, pero para que todo fuera igual. Mira, para mí un docente debe tener, o sea,
No importa que sean personas con discapacidad o no, que tienen que tener las mismas competencias siempre, o sea, la capacidad de enseñar, la capacidad de resumir, de todas estas cosas. Pero además de eso, una persona, un docente que maneje la inclusión de ese nivel, una competencia muy importante que debe tener es paciencia. Porque te vas a encontrar con estudiantes y con personas que tienen ciertos problemas y ciertas actitudes que a veces no son las que tú esperas. Entonces tienes que tener la paciencia de poder manejar esa, y comprensión, y poder manejar esas situaciones. Esa para mí es la principal. Manejo de tecnologías y todo eso que uno lo aprende con el tiempo, que te entrenen, te capaciten también, pero como persona tienes que tener eso, la paciencia y la comprensión de que tienes a una persona que no es diferente, pero que tiene diferencias. No sé si me explico. No es diferente porque tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, las características de cualquier persona, pero es diferente porque esa discapacidad lo hace diferente en algunos aspectos a los otros. Entonces tienes que saber comprender que no hay diferencias, pero son diferentes como. Sí, yo creo que el concepto de equidad, especialmente en una universidad como la tecnológica, que es una universidad estatal, no he dicho pública, porque la educación es un bien público, no importa que sea particular o estatal, pero la universidad tecnológica, que es una universidad estatal, donde estudiantes de licenciatura estudian por menos de $100 al año, estudiantes de maestría están haciendo programas de posgrado a costos muy accesibles. Eso quiere decir que nos están subsidiando. Y como estamos recibiendo ese subsidio, ahora todo el mundo habla más del subsidio, tenemos que saber que tenemos que retribuir. Y la mejor manera de retribuir es abriendo las puertas y dándole la oportunidad a todos, siempre y cuando no bajes tu nivel y tu calidad. O sea, yo no estoy diciendo que porque tenemos que ser equitativos, tenemos que ser pertinentes, todas las cosas de la educación superior, tengamos que bajar la calidad. Equidad quiere decir que todas las personas que tengan la capacidad para entrar, pueden entrar. Que si tienes algún tipo de discapacidad, bueno, entonces habrá que ver si eso necesita algún ajuste o no. Pero ese es mi consejo, que todos tenemos que estar dispuestos a darle la mano al que viene, aunque no tenga discapacidad. Aquí llegan chicos que no saben qué hacer, bueno, ayúdalo. Y toda la universidad, cuando hablamos de la familia tecnológica, no hablo nada más de los docentes, hablo de docentes, estudiantes, investigadores, administrativos. Todos tenemos que participar en esa universidad abierta que debemos tener. Abierta, pero, repito, sin perder la categoría de la tecnología. Profesor, muchas gracias por acusar nuestra solicitud de entrevista. Eso ha sido todo, la entrevista con el profesor Humberto Álvarez. Estamos a la orden cuando quieran. Profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Buenas noches. Espero que te haya servido.